como aficionado a la física teórica, tengo el gusto de poner a consideración de los oyentes los resultados de un estudio sobre el movimiento natural de los cuerpos en el espacio. Esto lo haremos posible gracias a la atenta predisposición del Centro de Jubilados y Pensionados de la Ingeniería. Cualquier discrepancia será muy bien recibida. Tengan muy buenas tardes, es un gusto que estén aquí. Curiosamente, Ricardo tiene una forma muy particular de pensar, de expresarse, porque no toma temas triviales, sino que son temas trascendentes. Eso se llama pensar fuera de la estructura, fuera de los protocolos, algunos llaman fuera de la caja, y pensar transversalmente. O sea, cuando se plantean temas que básicamente fueron aceptados, en este caso, como recién mencionó Ricardo, hace 3 siglos, justamente, que tenemos la mecánica newtoniana, mecánica clásica básicamente, aparece una situación que es interesante, que uno de los físicos más importantes, premio Nobel, Richard Feynman, dijo: prefiero vivir con dudas a no vivir con respuestas que no pueda cuestionar. No sé si queda claro el concepto. O sea, él se planteaba, Richard Feynman, les comento, uno de los físicos más importantes de la mecánica cuántica, se planteaba pensar diferente, debatir perfectamente, pero cuando se define una respuesta, ahí el planteo está, pero si especulamos y no es tan así, bueno, aquí está Ricardo. En ese aspecto es fundamental, tienen la oportunidad, digamos, muy particular de encontrar una temática que estuvo, como recién dijo Ricardo, 3 siglos, limitada, aceptada dogmáticamente, no cuestionada, y aquí está justamente uno de los grandes enigmas. ¿Por qué todo esto quedó así? ¿Había algo más? Bien, les comento, 1928 fue el límite del conocimiento newtoniano de la física clásica. En ese momento, en Copenhague particularmente, se hace un congreso, el famoso, Congreso de Copenhague, que dio lugar a la Declaración de Copenhague, donde todo el mundo científico acepta y da a conocer que no había conocimientos científicos para abordar el mundo del átomo, o sea, de las partículas subatómicas. En esa fecha se plantean, cambios tan grandes, estructurales, y les quiero comentar cómo viene el desarrollo de la física. Hasta ese momento teníamos la física clásica, newtoniana, se había incorporado la física relativista de Einstein, y en ese momento nace la otra física, la que hoy tenemos, y que fue muy cuestionada. Lo interesante de todo esto es que se plantean nuevas formas de pensamiento, pero la mecánica cuántica, que es la actualmente que tenemos, es increíble porque genera situaciones que incluso nuestra misma, imaginación no alcanza a comprender. Sin embargo, son fenómenos de la naturaleza que existen y que son abordables científicamente. Por eso, la trascendencia de todo esto. ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo comenzaron las dudas y demás? Cuando aparece el intermedio de la física clásica con la física cuántica, la física relativista de Einstein. Pero había un dato clave. Y ese dato clave era el famoso experimento de Michelson-Morley de la velocidad de la luz. ¿Saben quién me cuestionó, me planteó que el experimento estaba mal hecho? Aquí lo tiene, Ricardo. Es increíble. Les voy a comentar una anécdota, muchas anécdotas muy ricas, justamente porque el pensar diferente, como es justamente costumbre de Ricardo, nos lleva a ámbitos inexplorados, inimaginados. Por ejemplo, un día Ricardo me dice: acá el problema que tenemos es que la mayoría de los físicos que están acostumbrados a la matemática no saben dibujar. Y ese es el mayor problema. Ricardo, como arquitecto, es experto, y no saben dibujar. Y por eso la cantidad de problemas que tenemos en la física.
Bien, ¿por qué comento todo esto? Porque en un momento determinado, Ricardo me dice, ni siquiera el experimento de la luz, para medir la velocidad de la luz de Michelson-Morley, estaba bien hecho. ¿Por qué? Porque no habían dibujado como era correctamente el diseño del experimento. Y bueno, siempre me sorprende y me dice un día, me habla, Carlos, envié a la universidad, no recuerdo qué nombre, está en Inglaterra, donde supuestamente hicieron uno de los experimentos, o sea, estos dos investigadores, Michelson-Morley. Y recibí una carta, me hace leer la carta. Curiosamente, esto es una anécdota, ¿no? El que escribía la carta tenía el mismo apellido que Newton, era Newton, respondió Newton, es muy curioso. Pero lo bueno de todo esto es que le reconoce que el experimento ¿verdad?, estuvo mal hecho. Se lo reconoce de Inglaterra. Es curioso. Gracias a Ricardo. Ricardo tuvo la valentía de decir, esto está mal hecho, pero demostrarlo. Y no se lo pudieron refutar ni rebatir. Lo interesante de todo esto es que lo tenemos aquí, justamente acá, Ricardo, con una cantidad de temáticas que nos va a seguir asombrando. Por eso los invito a que presten mucha atención, porque lo que se plantea es muy rico intelectualmente, en muchos aspectos. Bueno, lo dejo ahí. Ricardo, acá está. Buenas noches a todos y un gusto que hayan interrumpido sus actividades para venir a este encuentro. Es un encuentro muy atípico. Yo le diría que no han venido acá a escuchar, sino a pensar. Alguien va a dirigir el diálogo, pero todos considero que tienen suficiente capacidad para pensar, imaginar y razonar. Así que cuando yo vaya explicando en qué consiste esta investigación, voy a hacer al revés de lo que se acostumbra. Generalmente se va avanzando paso a paso, manteniendo cierta curiosidad a dónde quieren llegar. Bueno, discúlpenme, pero yo voy a hacer al revés. Primero voy a definir a dónde queremos llegar. Dios dirá después si lo logramos, pero lo hago así para que se den cuenta que el tema es muy importante. Y entonces, después empezamos a contar la investigación desde el principio, pero ya sabiendo a dónde queremos llegar. Bien, habrán leído o visto la propaganda del libro, cuyo título era El motor natural. Es bien claro, pero suponiendo que quieran más detalle, se refiere al motor que ha causado el reloj más perfecto que se ha construido en el universo. En realidad, la mitad de ese motor
ya nos lo definió Isaac Newton, pero hace 300 años. Ya pasó un cierto tiempo como para agregarle alguna cosita más. Queremos encontrar el motor que mueve todos los astros. Ya tenemos una buena definición con Isaac Newton, pero lo que Newton describió fue la mitad de ese motor, porque con la mitad, o sea, la gravedad, no se lograría lo que hacen los astros. Él, consciente de que tenía que estar completada la otra mitad, bueno, echó mano a lo único que en aquel entonces tenía y solucionó esa otra mitad recurriendo al pasado, a la herencia, pero herencia de miles y millones de años, en que cuando uno pregunta por qué giran, y por qué giraba la nube, y por qué giraba la nube. Bueno, Newton no entró en ese detalle. Lo que ahora vamos a explicar serían dos ejercicios. El primero se puede calificar como una invención. El segundo, como un descubrimiento. Ustedes saben bien la diferencia. Una invención, uno propone algo para un fin determinado y si se logra, ya está. El descubrimiento es algo que aparece sin que nadie se le hubiera ocurrido. Al mover papeles y dibujos, ahora a lo mejor te van a decir, si es lo más importante, ¿por qué no empezamos con el segundo? No, vamos a seguir el orden para que todos se convenzan de los resultados. El primero, el que dijo la semillita de la discordia, yo hice hasta segundo año de física. El profesor Peter Lewis, más de uno de ustedes lo debe haber tenido de profesor, era un genio. El primer día de clase dice, cualquier persona puede hacer otra teoría. No dijo cualquier científico, cualquier persona. Bueno, a mi gusto me llamaron, pero tiene que cumplir dos condiciones. La nueva teoría tiene que explicar bien todo lo que explicaba la anterior, más una cosita más. Bueno, hicimos muy fácil. La primera condición, le copiamos
Newton, su idea. No había nada que experimentar, pero si le copiamos tal cual, no, bueno, le copiamos el resultado de su idea, pero por otro camino. Él, para los que no estén familiarizados, tenía su teoría de que todos los cuerpos se atraen. En realidad, para ser más detallado, no son los cuerpos los que se atraen, sino las partículas de los cuerpos. Bueno, ahí lo tienen a Peter Lewis. Dejó metida la espina y entonces, bueno, primera condición, se cumplía al pie de la letra. No había que experimentar nada de lo que ya Newton había hecho. Pero ustedes, hay que pensar en la época de Newton, el mundo reconocido llegaba hasta el último de los planetas. Llamémosle a ese mundo cercano. Y allí se cumplía su propuesta. Todos los cuerpos se atraen por la gravedad. Pero un golpe de suerte cuando se descubrió la descomposición de la luz y todos sus detalles, el universo se agrandó miles de veces. Y con gran sorpresa para los científicos, en ese mundo lejano, por decirle un nombre, todo hacía lo contrario. Todo se alejaba y a veces se aceleraba. Bueno, ¿qué va a hacer? Newton tenía su limitación por haber pensado en una fuerza. Una fuerza, ustedes saben, puede ser o puja, o tira o empuja, atracción o repulsión. Pero no puede cambiar de sentido a mitad de camino. Eso nos hizo ver, por supuesto que los científicos le encuentran explicación a todo ese mundo que se aleja, pero se lo encuentran con teorías adicionales y algunas como la energía oscura. Lo único que le falta, si uno lo apretara un poco, decir que es el Espíritu Santo, porque saben que atrae. Y pensamos, ¿no se puede resolver el problema también con Newton? No, porque una fuerza no puede cambiar de sentido. Ah, ¿y si son dos? Lo pensamos con dos fuerzas, una que tira y otra que empuja. Lo que se hace notar es la resta. Y eso, siempre dentro de este primer ejercicio,
ya tenemos, no una, dos cositas más. Primero, las cuatro fuerzas fundamentales, las tres nucleares, tienen un radio muy pequeño. Y la gravedad, que se la denomina como la fuerza débil, es la que llega más lejos. Parecía un poco un contrasentido, pero bueno, será que la naturaleza es así. Pero ahora con las dos fuerzas todo cambia. La fuerza de atracción no es débil, es monstruosamente grande, pero también es grande la repulsión. Lo que es débil es la resta. Y nos tomamos el trabajo de que la resta coincidiera exactamente con el diagrama que había pensado Newton. Así que todo ok. Podríamos decir que este primer ejercicio, si lo queremos llamar una invención, cumplió su objetivo, porque las dos fuerzas se van aproximando hasta llegar a un cero, la resta, pero sigue en viaje, y a partir de ese punto la resta es negativa. Con eso podríamos dar por terminado este ejercicio. Una teoría de la primera condición y explica dos cositas más. Pero ahí no se terminó la historia, más bien empezó. En el cuadro este primero tenemos que la física se divide dos corrientes bien separadas. Muchas veces se lee que han hecho tal o cual experimento y mezclan todo. La evidencia es una cosa, eso no se discute. La explicación es una idea que alguien hizo y que puede ser cambiada. Recuerdo a otro gran personaje, Mario Castagnino, que me decía, las teorías no se aprueban ni se reprueban, existen y se van renovando siempre hacia adelante. Como estamos hablando de la gravedad, bueno, muchas cosas ya las aprendimos en la escuela, pero es fácil. Hay dos o tres pequeños datos que interesa tener bien en claro. Ahí ven ustedes supuestamente un cuerpo a la izquierda compuesto por 10 partículas y a la derecha uno más pequeño compuesto por 2 partículas. Las líneas representan la atracción, pero eso es bueno y útil para entender, sin mucha matemática, la fuerza
que se atraen los dos cuerpos es igual a la masa del grande por la masa del chico. Y da lo mismo que lo miremos de un lado o del otro. Para un ejemplo diario, la Tierra atrae a la Luna con la misma fuerza que la Luna atrae a la Tierra. Lo que es diferente es el resultado que produce esa fuerza, porque cuesta mucho más mover una pelota grande como la Tierra que una pelota chica como la Luna. Pero la fuerza es... Y es un detalle que parece sin mucha importancia, pero cuando mencionan en artículos que tal o cual cosa de acuerdo a la gravedad, siempre se olvidan de la otra mitad, porque es recíproco. Y ahora vemos en el dibujo de la izquierda, supuestamente la Tierra y la Luna, con una flechita. Es común que la flechita vaya al centro de la Tierra, pero no es así. Se tiene que representar como el dibujo de la derecha. Todas las partículas. Y por eso se entiende por qué la gravedad en la Tierra, o mejor dicho, la gravedad en la Luna, es una porción mínima comparada con la gravedad en la Tierra. Y muy simple, si estoy parado sobre la Tierra, supongamos, hay 10 millones de partículas que me atraen. Si estoy parado en la Luna, hay 1 millón de partículas. El resultado es obvio. Cuanto más masa, más gravedad. Bueno, estos son pequeños detalles que conviene no olvidar cuando vamos a hablar de algo relacionado. Esto sería el croquis de Newton. El punto más grandote sería el Sol. No es, para que quede claro el que no esté familiarizado con diagramas, no es que haya una curva. Lo que se representa allí es que el satélite referido al Sol, a medida que se va alejando, se representa el valor de la atracción y uniendo todos esos puntitos nos daría una curva. Pero eso es lo que podemos decir como el DNI de la propuesta de Newton. Nosotros íbamos a hacer lo mismo, pero con dos fuerzas. La línea de arriba representaría la atracción, la línea de abajo la repulsión. En la práctica lo que se va a ver es la resta, que es la zona rayada. Coincide justo con el diagrama de Newton, con un detalle. El de Newton terminaba en el último planeta en casi cero. Acá no. Las dos fuerzas continúan, pero a partir de ese punto el resultado es negativo. Y por eso, al
poner la combinación de las dos fuerzas con Newton, llamémosle Newton amplificada, podemos explicar tanto el mundo cercano como el mundo lejano, sin adicionarnos con otras teorías complementarias. Ahora empezó el baile, porque en el espacio tenemos que decidir cómo van a estar esas dos fuerzas. En el croquis, que figura como gráfico 4, puse 3 ejemplos. En realidad son 9 planetas, pero 3 ejemplos. Una línea es la atracción y la otra línea es la repulsión. Uno dirá, ¿y cuál es la medida? No interesa, porque sabemos que 0 no puede ser. O sea que ese ángulo entre las dos fuerzas va a existir. Tendrá que ver con la partícula, pero no nos interesa a nosotros. Sabemos que 0 no puede ser. Y ahí apareció que las dos fuerzas, cuando se juntan, se genera un impulso lateral. Un impulso lateral. Todo esto lo estamos hablando verbalmente y con dibujos. Después los vamos a mostrar construidos para que nos convenzamos. Pero primero, el impulso lateral coincide con lo que hace el planeta. Imaginémonos que esos triangulitos están en la superficie del Sol. El impulso lateral de cada uno, ¿de qué va a depender? En principio del ángulo. Bueno, pero el ángulo no sabemos cuánto es. Sabemos que no es 0. Pero el ángulo, ¿de qué depende? La base es siempre la misma. Entonces depende de la distancia. Bueno, eso es lo que ocurre partiendo del Sol. Los planetas se asemejan a una pista de atletismo, donde están todos los andariveles. Cada planeta va por su llamada órbita. Y cada planeta tiene una velocidad que va descendiendo a medida que este triangulito se hace más extenso. Ahí está la lista de las velocidades, todos en orden. Mercurio es la que va más rápido y después todos van descendiendo, porque la velocidad está generado por ese impulso lateral. Ahora, hay otro detalle, cómo se mueven los planetas. Hay muchos dibujos, hay muchas láminas, que bueno, son para ilustración y no entran en muchos detalles, pero tienen un error.
La Luna no gira alrededor de la Tierra. La Tierra no gira alrededor del Sol. Lo mismo podemos decir de los otros planetas. Todos giran alrededor de un punto que se llama centro de gravedad. Pero claro, ese punto, como es invisible, pero real, los que hacen ilustraciones un poco lo dejan de lado cuando es el punto más importante. Entonces, vamos a ver ahora, esto es un croquis tentativo que pertenece al ejercicio número 1, para que algunos más profesionales que quisieran calcular bien la diferencia entre la fuerza de atracción y la de repulsión, nosotros no vamos a entrar en eso, pero hicimos un primer dibujito con un cálculo a ojo y nos dio una curva bastante parecida, bastante, pero no del todo, a la curva de la idea de Newton. Si algún calculista quiere seguir esto con computadoras de alta velocidad, es cuestión de ir probando distintas proporciones que a lo mejor puedan llegarse a encontrar. Para nosotros es suficiente. Y aquí vamos a ver algo que viene a ser para aquel que a lo mejor no es técnico y los gráficos no convencen mucho. Imaginemos dos personas que están a la izquierda en un edificio y deciden bajar a la planta baja, pero cada uno tiene una escalera particular, una con escalones de 18 centímetros y la otra con escalones de 20 centímetros. Y nosotros miremos la escena desde lejos a ver lo que parece. Cuando empiezan a bajar, hasta el primer tramo, vamos a decir siempre, la bandera X está más alta que la Y. Ellos siguen su camino, pero a partir del punto donde las dos se igualan, se invierte la escena. Empieza a estar más alta la bandera Y que la X. Eso intenta representar las dos fuerzas que mencionamos en el ejercicio primero. Ahora seguimos teniendo que ubicar las dos fuerzas imaginamos dos cuerpos, A y B. A esta teoría, llamémosle, de la gravedad doble, para que sea más fácil. El cuerpo B atraerá, la línea más gruesa representa la repulsión, el empuje, y la más fina representa la atracción. Ahora seguimos, habíamos dicho que es recíproco. Tenemos que hacer el mismo dibujo desde el A hacia el B.
se va complicando. Ahí son 4 fuerzas, que podemos resumir en 3, porque la repulsión, o sea, el empuje, se puede imaginar con una vara, una varilla, tanto el que empuja de un lado como empuja del otro. Entonces podríamos resumir estas 4 en 3. Pero las 2 de atracción no las podemos sumar. Si bien una tracciona para el A y la otra tracciona para el B, sí, pero una desvía para la derecha y la otra desvía para la izquierda. Así que, bueno, nos quedamos con 3. Ahora, pensemos en el punto clave donde se juntan las 2 fuerzas, tanto en el cuerpo A como en el cuerpo B. Nace un impulso lateral. Lo vamos a ver después en la maqueta, no se asuste. Pero, siguiendo con la idea de reciprocidad, también en el otro cuerpo se genera un impulso lateral. Lo sorprendente de esto, porque hasta ahora era, si se quiere, un dibujito, que coincide con lo que ocurre en la naturaleza. El cuerpo A se traslada y el cuerpo B. Pero el cuerpo A podría ser un planeta y el cuerpo B podría ser el Sol. Como el Sol se traslada, sí. Pero todo es inversamente proporcional al peso de cada cuerpo. Por eso, el impulso en A y el impulso en B son iguales. El resultado es diferente. Y esto si alguno no lo convence un dibujito, imaginemos que estamos mirando desde lo alto un garaje cubierto. Se aflora la trompa de 2 vehículos que están sin motor. Nos han dicho de que en el garaje hay un fortachón que puede hacer mover los vehículos. Bueno, a ver, o sea que vamos a aplicarle a los 2 vehículos la misma fuerza, pero resulta que un vehículo es un Fiat chiquito y el otro vehículo es un camión grandote. Ese ejemplo nos muestra que aplicando a los 2 la misma fuerza, el resultado es inversamente proporcional. Esto para que vayamos entendiendo que el hecho que el Sol se mueva no es tan alocado. Por el contrario, el movimiento en el espacio no existe como cosa absoluta. Solo existe cuando lo referimos a algo. Entonces, los planetas, no hay duda que viajan. ¿Referidos a qué? Lo primero que vamos a decir, referido al Sol. No. Referido al centro de gravedad entre el conjunto de Sol-planeta.
que ese centro va a estar más del lado del grandote. Bueno, por supuesto, porque es inversamente proporcional. Y por eso, últimamente he leído que dicen que el Sol hace como que vibrara. No, lo que el Sol está haciendo es acompañando a cada uno de los planetas que no están siempre en fila. Entonces, a lo mejor, no sé si 1 milímetro o 1 centímetro, no soy calculista. Lo que hace el Sol sería lo mismo que si miramos una pista de baile donde las parejas están todas bailando un vals. Si hay 2 del mismo tamaño, van a ir girando normalmente. Si tenemos una pareja en que el hombre es un gordo, grandote, y la mujer una delgadita, la filmación va a parecer que la que gira es la mujer alrededor del grandote. Pero no, siempre todos giran alrededor del centro de gravedad. Ahora, lo interesante, porque podríamos decir que esta teoría, bueno, explica un poco el movimiento de los planetas. Pero no, también sirve para explicar el de los cometas. Y también sirve para explicar la rotación que hacen los cuerpos. Ahora, aquí nos damos cuenta, ya que tenemos justo el croquis del cometa Halley, vamos a notar que ese empuje lateral en los cometas le hace un resultado, los empuja en su carrera. En los cometas también existe el empuje lateral, pero le hace otra cosa, lo desvía. Si ustedes ven la órbita del Halley, si solamente fuera atraído por el Sol, terminaría incrustándose en el Sol. Sin embargo, la línea izquierda es la órbita. Ahí está presente el empuje lateral que se suma a la atracción gravitatoria. Y el cometa da vuelta alrededor del Sol y no se engancha con la órbita de Mercurio porque no coincide con la velocidad. Sale despedido y ahí nuevamente tenemos la presencia de ese empuje lateral, porque si no, lo que tendría que hacer el cometa es irse hacia el infinito. Sin embargo, hay un empuje lateral que lo encausa en la órbita y vuelve otra vez al punto
Bueno, esta es la órbita del cometa Halley. Pero ahora tenemos otro movimiento que se menciona como algo diferente. Los planetas se mencionan como del traslado a traslación de los planetas. En cambio, los grupos como la Tierra y muchos otros tienen un movimiento giratorio que se presenta como algo diferente y no es tan diferente. Vamos a ver la comparación del movimiento que hacen los planetas con el movimiento que hace un cuerpo girando. En este diagrama tenemos la comparación. Las dos esferas de la izquierda representan dos planetas. Y el de la derecha, uno cualquiera. En la izquierda representamos la traslación. ¿Cuál es la diferencia? Muy poca. En el primero, esos dos cuerpos pertenecen a lo que podríamos llamarlo el macrouniverso. No vamos a estudiar al macrouniverso en su totalidad. Entonces elegimos un par de cuerpos. Tiene marcado el centro de gravedad y con la explicación anterior estarían girando uno alrededor de ese centro. ¿Y qué vemos en el croquis de la derecha? Un determinado planeta, para nosotros es un montón de materia. En el de la izquierda está el montón de materia en forma de dos globos. En el segundo es un montón de materia donde tienen una forma de media esfera y media esfera. Pero la diferencia es mínima. La idea que se aplicaría en por qué giran estos dos de la izquierda también se aplica en el segundo caso, donde toda la materia está circunscrita a una esfera. La mitad de la izquierda empuja a la mitad de la derecha y viceversa. Y es un dato interesante si anotamos ahora los 9 planetas. Bueno, ahora dicen que son 8 porque a Plutón le bajaron de categoría. Lo llaman planetoide, pero para el nuestro no importa. El croquis que está debajo, todos los planetas tienen marcado su eje. Inicialmente todos, cuando se formó la nube
de nuestra galaxia, el eje sería vertical, pero a través de siglos y siglos de recibir choques, se fueron torciendo. Ahí está, abajo, los grados. Hay dos casos muy llamativos. Uno es el penúltimo, que el eje está torcido 90 grados. Por eso se lo considera que el planeta, en lugar de girar como lo haría un trompo, lo hace como rodando. Pero es un comentario. En cambio, el segundo de la izquierda, ese es el más llamativo, porque el eje está torcido 177 grados, prácticamente 180. Y los científicos les llama la atención que gira en sentido contrario. No es que gire en sentido contrario, es que está pata para arriba. 180 grados, ¿se imaginan los golpes que habrá recibido a través de los siglos? Pero no tenemos que pensar que el eje es una varilla física, no. Es una línea imaginaria. Creo que si imaginamos lo que pudo haberle pasado para que con un choque o varios el globo se cambiara de posición pata para arriba, y sin embargo siguió girando como si nada hubiera pasado. Es un apoyo más a la teoría que estamos explicando. Que todo gira porque la misma materia tiene incorporada las dos fuerzas y que al combinarse hacen girar uno al otro. Yo creo que esta conclusión final, si la idea de Newton nos sugirió durante 3 siglos que la gravedad aporta la mitad de la causa que moldea todo nuestro universo, la otra mitad le llegaba por inercia de épocas pasadas. Con el presente análisis surge una valiosa posibilidad. Podemos lograr algo más completo, que las dos partes de esa causa sean cualidades internas y propias de la materia. Eso daría sentido al título de el libro, El motor natural. Yo voy a dejar concluida la parte teórica porque me gustaría mostrarle un par de maquetas que refuerzan esta, llamémosle por el momento, hipótesis. Muchas gracias.
Es siempre bueno estar convencido de algo y nada mejor que hacerlo en la práctica. Tengo acá unas combinaciones. Como justamente lo difícil es imaginar al centro de gravedad porque es invisible, vamos a hacer un par de jueguitos para transformar lo invisible en visible, aunque más no sea por un minuto. Usando nuestro lenguaje sinónimo, centro de gravedad, lo llamaremos punto de equilibrio. Este primer ejemplo representaría, imagínense que son esferas, los que cortan la madera, ¿no? Lo hicieron como cubos. En este primer ejemplo, ¿cómo se comportaría? Dos planetas del mismo tamaño, o dos estrellas. No abundan, la mayoría son siempre uno más grande, pero hay. Bueno, el punto de equilibrio, ¿cómo giran? Los dos van a girar alrededor del punto de equilibrio. Ahora vamos a ver otro un poquito más realista. La Tierra y la Luna. El punto de equilibrio está allí. Por lo tanto, cuando van a girar, los dos giran alrededor del punto de equilibrio. En la práctica está mucho más cerca de la Tierra porque yo acá no mantuve la proporción entre Tierra y Luna, pero se entiende. Y ahora vamos a ver a uno mucho más. Tenemos también un conjunto Sol-planeta, que se repite con los 9 planetas. El centro de gravedad no está en el centro del cubo. Entonces van a girar así. Esto es una muestra para entender y convencerse que todos giran alrededor del centro de gravedad. Ahora, en ese croquis, el meollo de toda la propuesta era el famoso impulso lateral. Yo acá hice 2 ejemplos. Podríamos, para hacerlo completo, tendríamos que tener 9 ejemplos. Este aditamento no es decorativo. Aquí vamos a representar las 2 fuerzas actuando. Tracción y repulsión. Y para que uno no vaya a sentirse tentado en hacerlo girar manualmente, le pusimos este toque, porque la varilla
está representando a la fuerza de empuje y la soga está representando a la fuerza de atracción de Newton. Con estos aparatitos hay dos cosas que tenemos que comprender. Una, que realmente al unirse las dos fuerzas nace un impulso lateral. La fuerza de empuje y la fuerza de tracción. Y la otra cosa que tenemos que entender es que el empuje ese es proporcional al ángulo. Acá yo hice solamente la representación de dos. Ustedes ven que uno, el más largo, tiene un ángulo más cerrado, el más corto tiene un ángulo más abierto. Eso nos representa que justamente lo que ocurre con los planetas. Imaginemos acá que ya tenemos dos planetas. Este se mueve por su andarivel y el otro por el suyo. Todos lo hacen en proporción directa con la longitud, o sea, la distancia del Sol a los planetas. Si yo hago actuar este, cuanto más corto sea, más rápido. Esto es, bueno, un jueguito, pero para confirmar que el motor que tiene la materia se compone de las dos fuerzas. Alguno podrá decir, pero ¿de dónde nació la fuerza de empuje? Bueno, yo respondería lo mismo que le preguntamos a Newton, ¿de dónde nació la fuerza de atracción? Estuve buscando y encontré 21 hipótesis posibles que se argumenta el origen de la gravedad. Todavía nadie se puso de acuerdo. A nosotros nos interesa más que nada entender cómo se mueven, no lo he dicho, perdón, no cómo, por qué se mueven, cómo se mueven. Bueno, si alguno quiere una pregunta, de paso, esto sirvió para la presentación del libro. Desde ya, muchas gracias.